¿Alguna vez alguien te hizo sentir que estorbabas en tu propia casa? ¿Alguna vez te dejaron fuera de un lugar al que pertenecías, solo porque tu presencia incomodaba a quien supuestamente te amaba? Eso fue exactamente lo que me ocurrió. Mi esposa organizó una fiesta, una de esas reuniones elegantes donde todo parece perfecto desde afuera, menos lo que se esconde en el corazón de quien la celebra. Lo tenía todo planeado: luces, música, invitados distinguidos, discursos y una orden clara para mí. Será mejor que limpies la casa y no aparezcas. Me vas a avergonzar. Me quedé en silencio, tragando cada palabra como si fueran cuchillas, porque en ese instante supe que algo dentro de nuestra relación había muerto, aunque todavía no lo habíamos enterrado. Pero lo que ella no sabía es que esa noche la vergüenza no sería mía. Yo sé que hablar de infidelidad, traición y deslealtad aún duele en muchas personas, especialmente cuando viene de alguien en quien confiaste cada parte de ti. El engaño no siempre llega con gritos o discusiones. A veces llega en forma de silencio, de desprecio cotidiano, de miradas que ya no te reconocen. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta no es solo una historia de una esposa que organizó una fiesta a escondidas. Es la historia de cómo una traición emocional se convierte en una humillación pública, y de cómo alguien que fue invisible durante años puede convertirse en el centro de todo, sin decir una sola palabra. Mi historia no comienza con la infidelidad. Comienza mucho antes, en los detalles que ignoré, en las señales que decidí no ver, en las veces que preferí justificar lo injustificable. Porque cuando amas, a veces te vuelves ciego, y en ese amor perdonas, cedes, bajas la cabeza, hasta que un día te das cuenta de que perdiste más que tu orgullo. Perdiste tu lugar en tu propia historia. Aquella tarde, mientras ella se arreglaba en el espejo, mientras decoraba la sala y daba órdenes al personal de la casa, yo era solo una sombra. No me pidió ayuda, no me habló, no me miró. Me dejó una frase cortante como un filo: no aparezcas. Me avergonzarías delante de mis invitados. ¿Y sabes qué hice? Me quedé quieto, por fuera, pero por dentro algo empezaba a arder. No sé si alguna vez pasaste por algo parecido. Si lo hiciste, entenderás que no hay rabia más silenciosa que la del que ha sido traicionado. No por un amante, sino por alguien que se suponía que era tu compañera. Esa clase de dolor no grita, se viste, se prepara, se transforma, porque el corazón herido no siempre busca venganza. A veces solo busca justicia, dignidad. Así que tomé una decisión. Una que cambiaría no solo esa noche, sino todo lo que vino después, porque si me iban a hacer sentir invisible, entonces aparecería como nunca antes. Y lo que ocurrió cuando entré por esa puerta no solo sorprendió a los invitados. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es una lección sobre el amor propio, el valor silencioso del respeto y la forma más elegante de devolver una traición. Con presencia. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo no vi a un hombre derrotado. Vi a alguien que, a pesar del dolor, había decidido no seguir mendigando amor donde ya no había respeto. Ajusté el nudo de mi corbata, me puse los zapatos que ella decía que eran demasiado elegantes para ti y salí de casa sin prisa. No porque quisiera enfrentarla, sino porque necesitaba reencontrarme conmigo. Y mientras caminaba hacia esa fiesta, cada paso era una promesa. No iba a gritar, no iba a pelear, no iba a pedir explicaciones. Iba a estar presente, íntegro, digno, porque a veces solo basta aparecer para que la verdad hable sola. Si este tema resuena contigo, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te tocó hasta ahora. Tal vez tú también has sentido ese nudo en la garganta, ese momento en el que todo parece quebrarse, pero aún así te mantuviste firme. Me encantaría leer tu historia, saber cómo lo viviste, o simplemente
que compartas cómo te hace sentir esta historia. Y si este tipo de contenido te acompaña, te hace pensar o te toca el corazón de alguna manera, dale un me gusta a este video. Es una forma pequeña, pero poderosa, de mostrar que estas historias importan, que no estás solo, que hay personas como tú que encuentran en estas palabras un reflejo, un consuelo o una inspiración. Suscribirte al canal también es una forma de caminar juntos, porque cada vez que decides quedarte, este espacio crece y, mientras más crece, más lejos llega. Tal vez lo que hoy te tocó a ti, mañana pueda llegar justo a quien más lo necesita. Tu participación aquí es lo que permite que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido que nos conecta desde lo más humano. Y ahora, vuelve conmigo a esa noche, porque justo al cruzar la puerta de aquella fiesta, el silencio se hizo más fuerte que la música. Y lo que pasó después, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Soy un hombre común, trabajador, alguien que aprendió desde joven que el respeto no se exige, se gana. Nunca fui de llamar la atención, ni de alardear lo que tenía. Me gusta la tranquilidad, los silencios que no incomodan, las personas sinceras que no necesitan fingir para ser admiradas. Construí mi camino paso a paso, con esfuerzo, con decisiones firmes y noches sin dormir. Porque cuando vienes de abajo, sabes que nada se regala. Cada logro tiene cicatrices detrás. Y en ese trayecto, pensé que lo más valioso que había conseguido no era lo material, sino el amor de una mujer que decía quererme por lo que era, no por lo que tenía. Durante años creí en eso. Compartíamos el mismo techo, los mismos planes y por un tiempo también los mismos sueños. Yo confiaba en ella, en sus gestos, en su palabra, en su forma de sonreírme después de un día largo. No veía las grietas, o quizás no quería verlas, porque cuando amas, idealizas, y en esa idealización empiezas a tolerar lo que te hiere, disfrazándolo de comprensión. Yo pensaba que sus cambios de humor eran por el estrés, que su distancia era por el cansancio, que sus críticas eran constructivas. Qué ingenuo es uno cuando quiere proteger una imagen que ya se desdibujó. Ella empezó a cambiar, no de golpe, sino en pequeños detalles. Dejaba de contarme cosas, de preguntarme cómo estaba, de esperarme con la cena caliente. Las conversaciones se volvieron frías, rutinarias, casi como si yo fuera un inquilino más en la casa que yo había pagado. A veces, la sorprendía con algún regalo o un plan espontáneo, pero su reacción era siempre la misma. Un gesto automático, sin emoción, como quien recibe algo que ya no quiere. Me esforzaba por hacerla feliz, porque eso me hacía sentir útil. Pero había algo que no podía ver. Su atención estaba en otra parte. A veces la notaba inquieta, más pendiente del teléfono que de mi mirada. Otras veces simplemente desaparecía por horas sin explicación. Y aunque mi intuición me susurraba que algo andaba mal, yo elegí a callarla porque tenía miedo de confirmar lo que ya sospechaba. El día de la fiesta fue el punto de quiebre, pero no fue el comienzo del dolor. Fue apenas el momento en que la máscara cayó por completo, que me dijera que no fuera, que me pidiera que me quedara limpiando mientras ella celebraba en mi casa. Fue el símbolo final de una relación que ya estaba vacía por dentro. Aún así, esa noche no decidí actuar desde el rencor. No me movió la necesidad de venganza. Me movió algo más profundo. El deseo de mirar la verdad a los ojos, de recuperar el control de una vida que me estaban arrebatando poco a poco, entre excusas y mentiras suaves. Yo no soy alguien perfecto, cometí errores como cualquiera, pero nunca falté al respeto, nunca mentí, nunca traicioné, y aunque eso no me hace mejor que nadie, me dio la tranquilidad de saber que podía caminar con la cabeza en alto. La fiesta no era solo un evento. Era un escenario, y lo que iba a suceder ahí no tenía nada que ver con luces ni decoración, sino con revelaciones que llevaban años gestándose en silencio. Cuando abrí esa puerta,
No solo crucé un umbral físico, crucé una línea emocional. Fue como entrar en los bastidores de una obra que yo creía conocer y descubrir que todo era una farsa. Las risas se apagaron, las miradas se cruzaron con nerviosismo. Algunos me saludaron con sorpresa, otros desviaron la vista. Pero lo más fuerte fue verla a ella. No por lo que llevaba puesto, sino por cómo me miró. No era miedo. Era incomodidad. Era el reflejo de alguien que nunca esperó tener que enfrentar sus decisiones frente a todos. Y entonces lo vi, de pie, cerca de ella, el hombre que durante meses había ocupado el espacio que era mío. No físicamente, sino emocionalmente. No lo necesitaba decir, la forma en que se paraban, cómo se dirigían, cómo intentaban disimular, todo era demasiado evidente. Pero yo no dije nada, no necesitaba hacerlo, porque el silencio, en ciertos momentos, tiene más poder que 1000 gritos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió en los minutos siguientes no solo marcó un antes y un después en mi historia, sino que dejó al descubierto algo que va más allá de una simple traición. La transformación silenciosa de alguien que, cansado de ser ignorado, decide recuperar su lugar en el mundo. Durante años creí que lo nuestro era sólido, que más allá de las diferencias cotidianas, del cansancio de la rutina o los altibajos normales de una relación larga, había un vínculo fuerte que nos sostenía. Ella lo tenía todo. Libertad para hacer su vida, cariño sin condiciones, estabilidad emocional y económica. Nunca le faltó nada, ni atención, ni detalles, ni apoyo. Pero ahora, viendo las cosas con distancia, me doy cuenta de algo doloroso. A veces, darlo todo no significa que la otra persona lo valore. Y no porque sea una mala persona, sino porque muchas veces el amor no se rompe por una sola traición, sino por una acumulación silenciosa de pequeñas decisiones egoístas. Yo era el tipo de hombre que evitaba conflictos. Prefería ceder antes que discutir. Si ella quería algo, hacía lo posible por dárselo. Si había algo que no le gustaba, lo cambiaba. Me adaptaba a sus tiempos, a sus necesidades, a sus silencios. Y aunque nunca me lo pedía abiertamente, parecía que siempre estaba esperando una mejor versión de mí, una que tal vez nunca sería suficiente. Eso me hacía esforzarme más, no por miedo, sino por querer verla feliz. Pero cuando estás en una relación donde siempre estás remando solo, llega un punto en que te agotas. Había tardes en las que la miraba desde lejos, sentada en la terraza con una copa de vino, con esa expresión tranquila y distante. Me acercaba con la intención de compartir ese momento, de preguntarle cómo se sentía, de escucharla, pero su respuesta solía ser un «estoy bien», seco, apurado, como si mi presencia interrumpiera algo más importante. Al principio no lo notaba. Pensaba que estaba cansada, que necesitaba su espacio, pero con el tiempo ese espacio se volvió costumbre, y en lugar de acercarnos, nos empezó a separar. Hubo muchas señales, pero una en especial quedó grabada en mí. Una noche, mientras yo cocinaba su plato favorito y preparaba la mesa para cenar juntos, ella me avisó por mensaje que no volvería temprano. «Estoy con amigas», dijo. No pregunté más. Apagué las velas, guardé la comida y me senté frente a una mesa servida para dos, completamente solo. Es curioso cómo la soledad duele más cuando se siente en compañía. Y aún así, seguía creyendo en nosotros. Me decía a mí mismo que eran etapas, que ya pasarían, que el amor tenía curvas y que todo volvería a su lugar. Pero la verdad oculta detrás de esa distancia era otra. Y lo que más me duele no es que ella se haya enamorado de alguien más, sino que haya dejado de verme mucho antes, que haya elegido irse emocionalmente, mientras yo seguía allí, sosteniendo un castillo que ya se había vaciado por dentro. Porque uno puede perdonar una traición física, pero cuando te roban la ilusión, cuando apagan tus ganas de seguir construyendo, eso deja marcas más profundas.
Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que descubrí en esos días posteriores a la fiesta me hizo cuestionar no solo nuestra relación, sino también mi manera de amar. Me hizo mirar hacia adentro, revisar mi mentalidad, entender qué tipo de decisiones me llevaron a ese punto, y sobre todo, darme cuenta de que muchas veces confundimos entrega con renuncia, que no todo lo que damos desde el amor es sano, y que a veces nos perdemos en nombre de la lealtad. Lo que viví fue un viaje emocional que me obligó a repensar todo, desde cómo me veía a mí mismo hasta qué tipo de relación merecía tener. Porque hay algo que pocos te dicen: el verdadero impacto de una traición no es el dolor momentáneo, sino el eco que deja en tu autoestima. Yo pasé noches preguntándome qué hice mal, en qué fallé, qué me faltó, pero esas preguntas solo te encierran en un laberinto sin salida. Con el tiempo entendí que la responsabilidad emocional no es un peso que debamos cargar solos, que si una relación fracasa, no siempre es por culpa de uno. Y en medio de todo ese caos, también hubo revelaciones, momentos de claridad, donde entendí que no debía mendigar amor, donde ya no había respeto, que por más que uno ame con todo el corazón, si no hay reciprocidad, lo único que haces es vaciarte. Descubrí la importancia de la transformación interior, de detenerte, respirar y preguntarte, ¿quién soy cuando dejo de cargar las expectativas de otros? A veces necesitamos que algo se rompa para reconstruirnos desde un lugar más auténtico. Y eso fue lo que pasó conmigo. Porque aunque todo empezó con una fiesta a la que no fui invitado, lo cierto es que esa noche fue apenas la punta del iceberg. Lo que vino después fue una caída emocional, una sacudida, y luego una lenta pero poderosa reconstrucción desde los cimientos. Pon ahí en los comentarios: yo también estoy en este camino. Si alguna vez tuviste que recoger los pedazos de algo que amabas para poder volver a levantarte. Últimamente algo había cambiado, y aunque al principio intenté no darle importancia, cada frase suya tenía un filo oculto. Me hablaba como si ya no me reconociera, como si de pronto mi presencia le resultara molesta, un error que no sabía cómo corregir. Me decía cosas como: no tienes estilo, siempre tan anticuado, vas a arruinar las cosas si vienes, mejor quédate en casa. No eran solo palabras sueltas, eran pequeñas grietas que iban debilitando el techo emocional bajo el que vivíamos. Cada comentario suyo, por mínimo que fuera, dejaba un eco que me acompañaba durante horas y a veces durante días. Uno empieza creyendo que son solo roces normales, pero con el tiempo comprende que son síntomas de algo mucho más profundo. Lo que dolía no era lo que decía, sino cómo lo decía, con esa mezcla de indiferencia y superioridad que no deja espacio para el diálogo. Yo intentaba mantener la calma, mostrarme comprensivo, pero esa actitud me hacía sentir cada vez más desplazado, como si ya no tuviera un lugar en su mundo. Y no hablo solo de la casa o de las rutinas diarias, sino de esa conexión que antes fluía naturalmente y que ahora parecía artificial, forzada, como un guión mal actuado. La indiferencia, cuando se instala, no grita, pero asfixia. Dejamos de hacer planes, de reírnos juntos, de compartir pequeñas tonterías. Las conversaciones se reducían a lo práctico. Ya pagaste esto, hay que comprar aquello. Mañana tengo una cena. Su vida parecía seguir adelante con o sin mí, y lo más irónico es que yo seguía allí, presente en cuerpo, pero cada vez más ausente en todo lo demás. Recuerdo una tarde en particular. Ella se estaba arreglando frente al espejo, y al pasar le dije con una sonrisa: «Te ves hermosa». Su respuesta fue un «ya sé», sin siquiera girar la cabeza. Fue un golpe seco, como esos que no se ven venir pero dejan marca. Y en ese instante entendí que algo dentro de ella ya no estaba conmigo. Había una desconexión emocional que no se podía disimular con gestos vacíos ni con palabras bonitas en fechas especiales.
Porque cuando una persona empieza a tratarte como una molestia, no importa cuánto amor pongas sobre la mesa, lo que recibes a cambio es vacío. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la frialdad en una relación no siempre es evidente. A veces llega disfrazada de distancia justificada, de estrés laboral, de cansancio acumulado, de no es un buen momento, y uno, por miedo a parecer exagerado o por no querer generar conflicto, elige el silencio. Pero ese silencio se convierte en una cárcel invisible donde empiezas a dudar de ti mismo, de tu valor, de tu capacidad para ser amado. Y lo más paradójico es que mientras tú intentas encontrar explicaciones lógicas, la otra persona ya ha tomado decisiones emocionales, ya se ha alejado, ya ha reescrito la historia sin ti. Lo que para ti es confusión, para ella es un nuevo capítulo que empezó sin avisarte. Es un proceso cruel, porque se vive en paralelo. Tú peleas por sostener lo que el otro ya soltó hace tiempo. Yo no lo noté de golpe. Fue algo gradual. Un día dejó de escribirme durante el día. Otro ya no quería salir juntos. Después, cada vez que proponía algo, recibía una excusa, un no me apetece, un mejor otro día. Hasta que ese otro día se volvió nunca. Me convertí en el testigo silencioso de su desinterés, en el receptor pasivo de su desprecio sutil. Y sí, fue duro aceptarlo, pero era necesario verlo con claridad para poder recuperar algo mucho más importante que esa relación, mi dignidad. Porque a veces la transformación no empieza con una gran decisión, sino con una simple aceptación. Ya no eres bienvenido donde antes eras imprescindible, y en vez de luchar contra esa evidencia, hay que tener el coraje de enfrentarla y salir, de volver a ti, de recordar que el amor propio no se mendiga, se practica, aunque al principio duela. Y sí, dolió mucho, porque cuando has construido tu vida al lado de alguien, admitir que ya no te valora no solo es triste, es un derrumbe emocional, pero también es un punto de partida, un despertar, un impacto tan fuerte que te obliga a reconstruir desde un lugar más real, más tuyo. Ese día fue la gota que derramó el vaso. Hasta entonces había soportado desplantes, gestos de indiferencia, palabras frías envueltas en sarcasmo, incluso momentos en los que sentí que ya no existía en su mundo. Pero esa tarde, algo se rompió de verdad. Lo recuerdo con claridad. Ella caminaba por la casa con prisa, hablaba por teléfono, daba órdenes a los decoradores, revisaba detalles con una intensidad que hacía tiempo no le veía. Y no, no era conmigo, no era para nosotros. Era para su fiesta, una celebración elegante, llena de gente importante, como le gustaba decir. Todo debía estar perfecto. Cada flor en su sitio, cada copa en la mesa, cada sonido del ambiente calculado, como si se tratara de un evento social de alto nivel. Me acerqué con una mezcla de curiosidad y buena voluntad. Quería ayudar, involucrarme, saber qué podía hacer, pero su respuesta fue tan tajante como cruel. No, tú mejor quédate en el cuarto. No quiero que me avergüences frente a mis invitados. Me lo dijo con la naturalidad de quien comenta el clima, sin un solo atisbo de culpa, sin mirarme a los ojos, como si fuera obvio que yo no encajaba, que mi presencia sería una mancha en el telón brillante de su noche soñada. Y ahí fue donde algo se movió dentro de mí, un ruido seco, como si una puerta que llevaba años entreabierta se cerrara de golpe. No fue rabia lo que sentí al principio, fue vacío, una especie de silencio interior que te congela por dentro. Me senté en el borde de la cama y solo pensé, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque esta ya no era una discusión, ni un malentendido. Era una decisión, un acto consciente. Ella me estaba excluyendo de mi propia casa, de la vida que habíamos construido juntos, del círculo donde alguna vez fui su prioridad. Y lo más duro de todo no fue la frase, fue el tono, frío, calculado, como quien ya no te ve como persona, sino como una molestia que hay que apartar. Me quedé allí un rato, en silencio.
No reaccioné, no grité, no discutí, porque entendí que nada de lo que dijera iba a cambiar lo que ya estaba claro. Ella me había borrado, me había desdibujado de su historia. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que experimenté ese día fue una revelación, no solo sobre ella, también sobre mí. Me di cuenta de que llevaba tiempo abandonándome para sostener algo que ya no existía, que había empezado a normalizar el maltrato emocional, creyendo que era parte del desgaste, del estrés, de la vida adulta. Y no, eso no era desgaste, era desprecio, una desconexión emocional que se venía arrastrando desde hacía tiempo, pero que yo no quería ver por miedo a lo que significaba. Hay momentos en la vida que te exponen como nunca, que te muestran, sin anestesia, quién eres, dónde estás y qué has permitido. Ese fue uno de esos momentos para mí, un espejo emocional, donde no solo vi su rechazo, sino también mi abandono personal. Yo había dejado de valorarme mucho antes de que ella dejara de hacerlo. Le di el poder de definirme, de marcar mis límites, de elegir mi lugar en la historia. Y ese día, cuando me pidió que me escondiera, me di cuenta de que, de tanto ceder, me había vuelto invisible incluso para mí. Pero, en medio de esa revelación, surgió algo inesperado. Calma. Una calma distinta, no de resignación, sino de claridad. Me levanté con otra energía, ya no con el deseo de encajar, ni con la esperanza de ser incluido, sino con la certeza de que ya no necesitaba permiso para existir. Esa fiesta, en vez de ser un evento donde me sentía excluido, se convirtió en el escenario perfecto para recuperar mi dignidad. Y no desde la revancha, sino desde la verdad. No era cuestión de venganza, era un acto de presencia, de respeto por mí mismo. Me vestí sin prisa, elegí un traje que hacía años no usaba. Me lo puse con cuidado, no para aparentar, sino para recordar quién era yo antes de apagarme. Mientras me miraba en el espejo, entendí que no iba a la fiesta para confrontarla, iba para devolverme a mí mismo el lugar que nunca debí perder. Y cuando crucé la puerta del salón, no hubo palabras, no hicieron falta. Bastó mi presencia para que todo el decorado perfecto se desmoronara, porque hay algo que los disfraces no pueden ocultar: la verdad. Y cuando la verdad entra en una habitación, las máscaras tiemblan. Me encerré en el cuarto sin hacer ruido. Cerré la puerta como quien intenta protegerse de algo que ya está adentro. No lloré. No grité, no rompí nada, solo me senté al borde de la cama, con la mirada fija en el suelo y los pensamientos dando vueltas como un remolino que no deja respirar. No era una rabia explosiva, era un dolor callado, una mezcla pesada entre tristeza y decepción, como si algo dentro de mí se hubiera apagado sin previo aviso. Una sensación de traición silenciosa, de abandono emocional disfrazado de rutina. Estaba allí, en mi propia casa, pero me sentía como un extraño al que nadie había invitado, como un actor que se quedó en bastidores mientras la obra continuaba sin él. Ese vacío no era nuevo, pero nunca lo había sentido tan fuerte. Era como si todas las veces en que me sentí poco escuchado, poco valorado, poco visto, se acumularan en ese instante. Me sentía invisible, y no porque nadie me mirara, sino porque ya no importaba si lo hacían o no. Es difícil explicar lo que significa sentirse prescindible para alguien que un día te prometió que estarías en el centro de su mundo. Es como si te borraran de una historia que tú mismo ayudaste a escribir, y lo más confuso es que, por fuera, todo seguía en orden. La casa seguía en pie, la música sonaba al fondo, los invitados llegaban, las luces brillaban, pero por dentro, dentro de mí, se había roto algo que no hacía ruido, pero que lo cambiaba todo. No se trataba solo de una fiesta, ni de una frase cruel. Era la acumulación de gestos, de silencios, de palabras dichas sin cuidado, de miradas esquivas, de indiferencias cotidianas que juntas formaban una herida invisible pero profunda.
Mientras escuchaba los pasos en el pasillo, las risas lejanas, las copas brindando por un momento en el que yo no tenía lugar, empecé a recordar momentos antiguos. Las primeras veces que la vi reír de verdad conmigo, las madrugadas en las que hablábamos durante horas, las veces que hicimos planes que ahora parecían fantasmas. Me pregunté en qué momento se apagó todo eso. ¿Fue culpa mía? ¿Fui yo quien dejó de intentar? ¿O fue ella quien decidió marcharse sin moverse? Ese tipo de preguntas no tienen una sola respuesta. Y es ahí donde comienza el verdadero viaje. Un viaje hacia la raíz de lo que uno tolera, de lo que uno entrega, de las veces en que confundimos amor con dependencia emocional. Porque cuando uno se acostumbra a darlo todo sin recibir nada, empieza a pensar que así debe ser, que el amor duele, que el rechazo es parte del juego, que aguantar es sinónimo de compromiso. Y no, amar no debería sentirse como suplicar atención, no debería doler tanto simplemente existir al lado de alguien. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ese dolor silencioso que sentí, encerrado en esa habitación, fue la señal de que algo tenía que cambiar, ya no afuera, sino dentro de mí. No podía seguir fingiendo que estaba bien solo para mantener una imagen, una idea de pareja, un espejismo. A veces nos aferramos a relaciones rotas por miedo a estar solos, por costumbre, por inseguridad, pero quedarte en un lugar donde no te ven también es una forma de soledad. Esa noche, mientras el ruido de la fiesta crecía, algo dentro de mí empezó a despertar. No fue una epifanía instantánea, ni un momento heroico. Fue más bien una incomodidad persistente, una lucidez dolorosa que me susurraba que seguir allí, en silencio, solo iba a profundizar la herida. Me miré al espejo. No vi un hombre derrotado. Vi a alguien cansado. Alguien que había dado más de lo que tenía y que, aún así, seguía creyendo que no era suficiente. Y entonces entendí que ese sentimiento no venía de ella, venía de mí, de la forma en que me estaba tratando a mí mismo, porque cuando permites que te apaguen, cuando aceptas migajas emocionales, cuando te acostumbras a ser invisible, también estás decidiendo no verte. Y eso, en el fondo, es la traición más peligrosa, la que uno comete contra sí mismo. Me costó asumirlo, me costó reconocer que había dejado que me trataran así, que había dejado de poner límites, que me había convencido de que valía menos solo por no ser deseado. Pero también fue ese reconocimiento lo que marcó el comienzo de una transformación. El impacto de ese momento no lo olvidaré jamás, no por lo que ella hizo, sino por lo que yo descubrí en mí, que era capaz de sentir el dolor y no huir, de mirarme en 1900, mi peor estado, y aún así encontrar una chispa de respeto propio, de entender que el verdadero amor no exige desaparecer, sino aparecer con más fuerza cuando uno más se necesita. Esa noche, en medio del ruido, el desdén y la exclusión, volví a encontrarme, y lo hice en el silencio, en ese silencio que por primera vez no era señal de derrota, sino de renacimiento. Pero algo dentro de mí cambió en ese instante. No fue una decisión consciente, fue más bien una sensación que se abrió paso entre el dolor y la humillación, una especie de claridad que me dijo, sin palabras, que no podía quedarme ahí, encerrado, callado, resignado, porque si ella me veía como un estorbo, si mi presencia le parecía una amenaza para su imagen, entonces tal vez había llegado el momento de mostrarle quién era en realidad, no por revancha, no por orgullo, sino por algo mucho más profundo, dignidad. Durante años había sido el apoyo silencioso, el que resolvía problemas, el que escuchaba más de lo que hablaba, el que se quedaba en casa mientras ella brillaba afuera. No me quejaba, lo hacía desde el amor, pero cuando el amor se transforma en invisibilidad, uno comienza a desaparecer no solo en la vida del otro, sino en la propia. Esa noche, sin embargo, algo se revirtió. Fue como si todo el peso que venía cargando se disolviera por un momento,
y en su lugar apareciera una voz interna que me recordó quién era, no lo que ella decía que era, no lo que sus gestos hacían parecer, sino lo que yo sabía en el fondo que todavía quedaba de mí. No me levanté para hacer una escena, me levanté para reconectarme, me puse de pie como quien recuerda que tiene raíces. Fui al armario, abrí la puerta lentamente y mis ojos se posaron en un traje que no usaba desde hacía años. Era elegante, sobrio, de esos que guardas para ocasiones especiales, aunque nunca llegue el día perfecto para ponértelo. Pero esa noche entendí que la ocasión no tenía que venir del calendario. A veces, el momento llega cuando decides que nadie más va a definir tu lugar. Saqué el traje, lo extendí sobre la cama, y al verlo ahí, listo para mí, sentí una especie de impacto emocional. No porque la ropa lo cambiara todo, sino porque vestirme con intención, con presencia, era también una forma de decirme, estoy aquí, sigo aquí y merezco ser visto. Mientras me alistaba, cada movimiento era un acto de afirmación. Me peiné con calma, me coloqué los gemelos, ajusté el reloj, no para gustarle a ella, ni para impresionar a los demás. Lo hacía para mí, porque cuando uno ha estado tanto tiempo detrás del telón, volver a ocupar el escenario, aunque sea por unos minutos, se convierte en un acto de sanación. Caminé por el pasillo en silencio. El sonido de mis propios pasos se sentía distinto, más firme. La música de la fiesta ya se escuchaba con fuerza, las voces mezcladas entre risas falsas y conversaciones de compromiso. Me acerqué a la puerta del salón y por un segundo me detuve. Respiré hondo. No había nervios. No había ansiedad. Solo una certeza. Esa iba a ser la noche en que el guión cambiara. No sabía qué iba a pasar, pero sí sabía que no iba a permitir que siguieran escribiendo mi historia sin mí. Abrí la puerta con suavidad. Nadie esperaba verme. Y esa fue la primera victoria. Porque cuando alguien te subestima, tu simple presencia es una revelación. Las cabezas se giraron lentamente. Un silencio momentáneo invadió la sala, como cuando una escena imprevista interrumpe el acto principal. Ella estaba en el centro, rodeada de gente, riendo con esa sonrisa que había aprendido a fingir con precisión. Al verme, se quedó quieta. No dijo nada. Solo me miró con esa expresión entre sorpresa y desconcierto. Y fue ahí donde supe que no necesitaba decir una sola palabra. La transformación no siempre ocurre con grandes gestos. A veces es solo una decisión interna que cambia todo el rumbo. No se trataba de enfrentarla, ni de exponerla, ni de buscar aprobación. Se trataba de recuperar algo que había dejado en el camino, mi voz, mi espacio, mi luz, porque en el fondo no estaba ahí para destruir su fiesta, estaba para reconstruirme a mí. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque esa entrada, ese instante en que pasé del silencio a la presencia, fue el verdadero inicio de un nuevo capítulo, no solo en mi relación con ella, sino en la relación que había perdido conmigo mismo, porque hay revelaciones que no necesitan palabras, solo presencia. Pon ahí en los comentarios, estoy listo para ser visto. Si alguna vez sentiste que tu sola presencia era más poderosa que cualquier explicación. Tomé la decisión sin necesidad de palabras. No hubo gritos, ni discusiones, ni promesas de cambio. Fue un movimiento silencioso pero definitivo. Fui al armario y saqué ese traje que ella siempre criticó, ese que dijo que no encajaba con mi estilo, que me hacía ver anticuado, exagerado, fuera de lugar. Pero yo siempre supe que ese traje no era el problema. El problema era que cuando lo usaba me sentía bien conmigo mismo. Me daba postura. Me recordaba lo que había construido, de dónde venía y, sobre todo, quién era. Lo guardé por mucho tiempo por respeto, por comodidad, por amor. Pero esa noche decidí vestirme no para ella, ni para los invitados, sino para mí. Lo extendí con cuidado, como quien desempolva una versión olvidada de sí mismo.
Me puse la camisa blanca con calma, abotonando cada punto como si sellara un compromiso personal. El cinturón, los zapatos brillantes, el reloj que me regalé al cumplir un sueño hace años. Cada pieza era una declaración. No iba a esa fiesta como el esposo relegado, no iba como el hombre que fue dejado de lado, iba como el verdadero dueño de la casa, el que levantó cada rincón, el que puso su alma en esas paredes, el que había sido invisible por demasiado tiempo, pero no más. Al ajustar la corbata frente al espejo, algo en mí se alineó. No era vanidad, era reconocimiento, reconocimiento propio, porque después de tanto tiempo sintiéndome fuera de lugar en mi propia historia, estaba regresando al centro, y lo hacía con la única herramienta que nunca me falló: presencia. Crucé el pasillo con pasos lentos, sintiendo el eco de mis decisiones en cada zancada. No había prisa, no necesitaba irrumpir, solo aparecer. La música seguía sonando al fondo. Voces, risas, luces, la escena perfecta, diseñada por ella, decorada para impresionar, para encantar. Pero esa perfección estaba a punto de encontrarse con algo más potente que cualquier adorno. La verdad. Abrí la puerta sin anunciarme. Nadie se lo esperaba. Algunos se giraron al notar mi presencia. Otros solo bajaron el volumen de sus conversaciones. Ella me vio casi de inmediato. El rostro que antes conocía de memoria se transformó por completo. No fue sorpresa, fue incomodidad, fue tensión. Fue el rostro de alguien que se preparó para controlar cada detalle de una noche, menos ese. Y ahí estaba yo, de pie, sin hablar, sin moverse nada en mi cara, pero diciendo todo con mi sola presencia. No hacía falta confrontación. A veces basta con llegar, basta con mirar, basta con estar. La incomodidad en la sala se expandió como una ola invisible. Algunos me saludaron nerviosos, como quien intenta mantener la cortesía en medio de algo que ya se siente fuera de lugar. Ella intentó fingir normalidad, pero no le duró mucho. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque esa entrada fue mucho más que un acto simbólico. Fue una decisión de identidad, una forma de romper con el papel al que me habían relegado. Y lo curioso es que no fue planificado, no fue una estrategia, fue una necesidad emocional. Porque cuando alguien intenta reducirte a la sombra, hay un momento en el que tu esencia grita por volver a la luz. No para brillar ante los demás, sino para reconocerte tú. Ese instante me marcó, porque entendí algo que jamás había puesto en palabras. A veces no se trata de pelear por el amor del otro, sino de recordar que tú también mereces verte con respeto. Había entregado tanto, me había moldeado tantas veces para no incomodar, que ya no me reconocía. Y esa noche, al entrar en ese salón lleno de rostros fingidos, entendí que no tenía que ser más pequeño para encajar, que no debía pedir permiso para existir. Mi actitud no fue desafiante, fue firme. Caminé con paso sereno, sin mirar a todos, pero viendo todo. Escuché los murmullos, los gestos disimulados, las miradas que iban de ella a mí, como si intentaran descifrar qué estaba pasando. Pero no importaba, no iba para ellos, no necesitaba testigos, iba para mí. Y cuando estuve frente a ella, no hubo escena, no hubo discurso, solo silencio. Un silencio que hablaba más que cualquier palabra. En ese momento no éramos marido y mujer. Éramos dos personas frente a una verdad que ya no se podía disimular. Ella bajó la mirada, y en ese gesto lo comprendí todo. No necesitaba explicaciones. Las decisiones ya estaban tomadas mucho antes de que yo entrara por esa puerta. Cuando abrí la puerta, fue como si el tiempo se detuviera. La música seguía sonando, sí, pero las risas se apagaron de golpe, como si alguien hubiese bajado el volumen del ambiente sin tocar nada. El murmullo del salón se transformó en un silencio tenso, pesado, como ese instante justo antes de que un trueno rompa el cielo.
Mi presencia no buscaba protagonismo, pero lo impuso sin esfuerzo, no por el traje ni por la postura, sino porque era evidente que yo no debía estar ahí. Y sin embargo, estaba. Caminé unos pasos. Mi andar era firme, pausado, sin apuro. Podía sentir las miradas clavándose en mí, algunas por sorpresa, otras por incomodidad y unas cuantas por pura curiosidad. Pero no me importaba. No estaba ahí para complacer a nadie, no buscaba aprobación. Iba simplemente a recuperar lo que era mío, mi dignidad. En el centro del salón, ella se quedó inmóvil. Sostenía una copa con una mano y con la otra jugaba con un mechón de cabello. Pero al verme, sus gestos se congelaron. Los labios se entreabrieron en una expresión difícil de definir. No era miedo, ni vergüenza, ni rabia. Era la incomodidad de quien ya no puede seguir escondiendo una verdad oculta. Y entonces lo vi. A su lado, un hombre que no conocía, joven, pulido, con ese aire de quien cree que lo tiene todo bajo control. Vestía bien, hablaba con soltura, tenía esa sonrisa confiada de los que no saben que están a punto de ser descubiertos. Pero su seguridad se quebró al verme. Me miró de arriba a abajo, como intentando ubicarme en su mapa. Vi el destello de su desconcierto al darse cuenta de que yo no era un invitado cualquiera. Había algo en mi forma de pararme, en la calma de mis ojos, que lo desarmó por dentro. Ella lo miró con nerviosismo. Él le respondió con una mirada interrogante, como buscando alguna explicación. Nadie dijo nada. Yo tampoco. No hacía falta. Las palabras sobran cuando las miradas ya dijeron todo. Había algo teatral, casi cinematográfico, en ese momento, como si todos los hilos del destino se hubieran tensado hasta el límite para reunirnos en ese preciso instante. Era una escena de bastidores expuesta al público, una escena que ninguno de ellos pensó que ocurriría. Las personas comenzaron a disimular su atención, pero sus ojos no mentían. Seguían cada uno de mis movimientos. Algunos fingieron seguir conversando, otros bajaron la mirada. Pero todos sabían que algo acababa de cambiar. La energía del lugar ya no era la misma. Se sentía como si una verdad profunda hubiese atravesado los muros invisibles del engaño, dejando al descubierto lo que tantos querían ignorar. Yo seguí caminando con la cabeza en alto. No había enojo en mi rostro, solo determinación. La determinación de quien ya no está dispuesto a aceptar migajas. Pasé por entre los grupos de personas como si nada pudiera afectarme, y en parte era cierto, porque en ese momento la herida ya había sangrado todo lo que tenía que sangrar. Lo único que quedaba era presencia. Me acerqué a una mesa cercana, tomé una copa con naturalidad y sin siquiera mirar a nadie en particular, di un sorbo tranquilo. Sentí el cristal frío, el líquido suave, y por un segundo respiré. No era una escena de poder, no era una venganza, era simplemente un acto de renacimiento, un símbolo, una muestra de que yo estaba ahí y que nadie más iba a decidir por mí cuándo debía desaparecer. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque muchas veces pensamos que hacer justicia es gritar, reclamar, confrontar, pero hay formas más sutiles, más elegantes de colocar las cosas en su sitio. Y esa noche, con solo estar presente, dije más de lo que una discusión acalorada podría haber expresado, porque cuando uno conoce su valor, ya no necesita rogar que lo vean, solo necesita mostrarse. La reacción de ella fue reveladora, no fue escándalo, no fue ira, fue parálisis. Esa rigidez del cuerpo que solo aparece cuando el alma ya no sabe qué hacer. Miraba a su alrededor como buscando un salvavidas emocional, pero no había nada que sostener. Todo lo que había construido en su mundo paralelo comenzó a tambalearse en cuanto aparecí, porque su nueva historia no tenía espacio para mi verdad. Una verdad que, al final, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Vi cómo el supuesto amante se alejaba discretamente, inventando una excusa cualquiera.
Vi cómo algunos invitados se escabullían hacia otras salas, incómodos, evitando mirar de frente. Pero yo me mantuve allí, sin moverse un músculo, porque a veces el verdadero impacto no está en la voz, sino en la presencia que deja sin palabras. Él se congeló, fue inmediato, como si el aire a su alrededor se volviera más denso, más frío, más hostil. Lo observé con la distancia emocional de quien ya no necesita hacer preguntas, porque la respuesta está clara en los ojos del otro. Estaba vestido como si fuera el anfitrión, con un traje cuidadosamente elegido, el cabello perfectamente arreglado, y ese tipo de sonrisa superficial que se ensaya frente al espejo. En sus gestos se notaba que se sentía cómodo en ese ambiente, casi dueño del espacio, como si hubiera asumido un rol que no le pertenecía. Pero en el momento exacto en que nuestras miradas se cruzaron, algo en él se desmoronó. Fue apenas un parpadeo, un temblor en la mandíbula, un leve ajuste de su postura. Su cuerpo hablaba antes que él. Esa seguridad con la que se movía un segundo antes desapareció, como si la presencia de alguien que no esperaba le recordara súbitamente que toda su actuación estaba basada en una mentira. Su disfraz de anfitrión, su elegancia prestada, su falsa sensación de pertenencia, todo se vino abajo en silencio. No necesitaba decirle quién era yo. Lo supo de inmediato, y esa certeza lo atravesó como un rayo. Lo vi revisar mentalmente cada paso que lo había llevado hasta ahí, como si buscara en su memoria el punto exacto donde el plan había empezado a fallar. Pero ya no había marcha atrás. Él estaba ahí, de pie, junto a mi esposa, expuesto ante todos, y con la incomodidad en la piel como una segunda camisa. La gente comenzó a notar lo que pasaba. Aunque nadie decía nada, la tensión era evidente. Las conversaciones se hicieron más suaves. Las risas murieron del todo. Se creó un vacío alrededor nuestro, como si todos supieran que estaban siendo testigos de algo importante, algo que no formaba parte del guión de la noche. Lo observé sin rencor. No me hacía falta. El daño ya estaba hecho, pero no venía de él solamente. Lo que más dolía no era su presencia, sino la manera en que ella le había dado ese lugar. Un lugar que construí durante años, entregando lo mejor de mí, y que ella había ofrecido a otro como si no costara nada. Y sin embargo, en esa escena tan cargada de tensión, yo me sentía en paz. Porque cuando uno llega al fondo, cuando atraviesa la humillación, el vacío y la pérdida, lo único que queda es lo auténtico. Y lo auténtico no necesita explicación. Estaba parado allí no como un vengador, no como un esposo traicionado en busca de justicia, sino como un hombre completo que había decidido no esconderse más. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque el verdadero impacto de una traición no está solo en el acto, sino en las decisiones silenciosas que la anteceden. Lo que más duele no es el beso robado, ni las palabras susurradas a escondidas, sino la forma en que una persona te borra poco a poco de su vida, hasta que se convence de que ya no mereces estar ahí. Y en ese convencimiento abre las puertas a otro, le cede tu espacio, le permite ocupar tus bastidores. Ese hombre no me conocía, pero ya sentía mi presencia como una amenaza. No por lo que podía hacer, sino por lo que representaba. Representaba la verdad, la historia que él no sabía completa, la realidad que se intentó ocultar con luces, música y discursos sociales. Y lo supo, en su forma de bajarse el saco, en su intento torpe de alejarse un poco de ella, en sus ojos, evitándome. Sabía que estaba en terreno ajeno, sabía que estaba, aunque con traje, completamente desnudo ante la verdad. Ella no dijo nada. Sostenía la copa con ambas manos, como si esa fuera su única defensa. Su mirada saltaba entre él y yo, y por primera vez en mucho tiempo parecía perdida. No estaba molesta, ni triste. Estaba incómoda,
porque sabía que el telón había caído, que ya no había excusas, ni adornos, ni distracciones suficientes, que su amante, el que probablemente le prometía novedad, atención y escape, ahora se veía pequeño, inseguro, fuera de lugar. Mientras tanto yo seguía allí, de pie, observando, no para castigar, sino para entender cómo habíamos llegado hasta ese punto, cómo una relación construida con tanto empeño podía desmoronarse con tanta facilidad. Y ahí descubrí algo más profundo, que no siempre las personas nos traicionan porque ya no nos aman, sino porque no saben cómo sostener algo tan real cuando ya están rotas por dentro. No dije una palabra, y no porque no tuviera nada que decir, sino porque había algo en mi silencio que hablaba más fuerte que cualquier reproche. Caminé por la sala con tranquilidad, como quien ya no busca respuestas, solo reconoce lo que está frente a él. Mis pasos, aunque suaves, resonaban más fuerte que cualquier música. Cada pisada era un mensaje, no una amenaza, no una advertencia, sino una declaración de presencia. Porque cuando alguien ha sido empujado tantas veces a los márgenes, el simple hecho de caminar con dignidad se convierte en un acto de poder. Me moví entre los grupos como si fuera parte del paisaje, y al mismo tiempo como si fuera la grieta que lo quebraba todo. No necesitaba levantar la voz, no buscaba humillar, exponer, ni desmontar escenas. Solo caminaba, y sin embargo, cada paso parecía un espejo que obligaba a todos a mirarse desde otra perspectiva. Los rostros se tensaban, los gestos se volvían incómodos, las copas temblaban ligeramente en algunas manos. Era como si, sin proponérmelo, estuviera revelando algo que todos sabían, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Ellos sabían lo que habían hecho. Y sabían también lo que habían permitido. Ella seguía en el mismo lugar, de pie, con la mirada flotando, en algún punto entre la confusión y el miedo. Ya no era la anfitriona radiante de hace unos minutos. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente parecía perdida en otro plano, como si el castillo de seguridad que había construido se desmoronara lentamente frente a sus propios ojos. Intentó mantener la compostura, pero los detalles la delataban. La forma en que apretaba los labios, los dedos inquietos en el tallo de la copa, el ligero temblor que recorría su mandíbula. Yo no necesitaba acercarme más. Ya lo había hecho todo solo con entrar. Todo lo que vino después fue el eco de una verdad que ya no podía esconderse. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el poder estaba de nuevo en mis manos. No el poder sobre ella, ni sobre él, ni sobre la situación. El poder sobre mí, el control de mis decisiones, de mis emociones, de mi presencia. Me encontraba parado en medio de ese escenario, no como un actor secundario, sino como el único que ya no tenía nada que ocultar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la confrontación más poderosa no siempre se da con palabras. A veces se da en el momento en que dejas de rogar explicaciones, en que abandonas la necesidad de convencer al otro, en que comprendes que quien se siente expuesto frente a tu verdad ya sabe exactamente qué hizo. Hay una fuerza enorme en el silencio de quien ya no necesita comprobar nada, y esa fuerza, cuando se manifiesta con serenidad, transforma el espacio. Muchos de los presentes intentaban fingir y todo era normal. Seguían charlando entre ellos, sonriendo con cortesía, manteniendo el protocolo social. Pero la tensión era innegable. La energía del lugar había cambiado. Ya no era una fiesta, era una escena detenida en el tiempo, atrapada en el choque entre apariencia y verdad. Y yo solo estaba ahí, sin prisa, dejando que cada segundo hiciera su trabajo, sin empujar nada, sin forzar ninguna reacción. El amante no volvió a mirarme. Bajó la cabeza y fingió revisar su celular, como si ese pequeño dispositivo pudiera rescatarlo del peso de la realidad.
Ella, por su parte, seguía inmóvil. A su alrededor, las personas comenzaban a moverse, a buscar excusas para alejarse, a crear pequeñas fugas del momento incómodo. Pero yo permanecí, porque había algo que ya no podía posponerse. Mi lugar en esa historia no era el del que observa desde lejos, era el del que se reescribe desde adentro. Me dirigí con calma hacia una de las ventanas. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como si nada pasara. El tráfico seguía su curso. La vida allá afuera continuaba, ajena a todo lo que se rompía adentro de esas paredes. Y fue ahí, en ese instante de contraste, donde comprendí que la mayor revelación no había sido sobre ella, ni sobre él, ni siquiera sobre los que me miraban con lástima o asombro. La mayor revelación había sido sobre mí. Ese yo que por años buscó encajar, que bajó el volumen de su voz para no incomodar, que permitió ciertas cosas para no perder a alguien que ya se había ido. Por dentro, ese yo ya no estaba ahí. En su lugar había alguien más firme, más claro, más despierto, alguien que ya no se aferraba al pasado, sino que entendía el presente como una nueva oportunidad de transformación. Los invitados se miraban incómodos. Algunos intentaban sostener pequeñas conversaciones como si nada pasara, pero el sonido de sus voces no tenía alma. Eran apenas murmullos forzados, un intento torpe por rellenar el espacio vacío que se había instalado en el ambiente. La energía había cambiado de forma abrupta, como si la sala hubiese sido envuelta por una niebla invisible que apagaba el brillo de los focos y ensuciaba el glamour planeado con tanto esmero. Lo que antes era una fiesta exclusiva, llena de copas elevadas, carcajadas ensayadas y cumplidos entre dientes, ahora se parecía más a un velorio social. Y lo curioso es que nadie sabía con certeza qué decir, porque no había ocurrido nada evidente, nadie había gritado, no hubo una escena, ningún vaso roto, ni portazo dramático. Fue más bien una sensación colectiva, una intuición compartida de que algo se había fracturado frente a sus ojos. No era lo que veían, era lo que sentían. Y lo que sentían, aunque nadie lo dijera, era vergüenza ajena, un malestar suave, persistente, que se colaba entre los gestos forzados y las miradas que evitaban cruzarse. Yo solo observaba, no buscaba generar ese efecto, pero sabía que mi presencia en ese contexto lo había modificado todo. Me convertí sin quererlo en el espejo que nadie quería enfrentar. Porque lo que pasa en estas situaciones es que todos, en algún rincón de sí mismos, saben que están participando de algo falso, que están brindando en nombre de una versión fabricada de la realidad. Y cuando esa mentira se desmorona frente a ellos, se quedan sin palabras, porque no saben si deben defenderla, ignorarla o marcharse. Ella intentaba sostener el rostro de siempre, ese gesto amable que usaba para impresionar, pero ya no funcionaba. Sus mejillas estaban tensas, su sonrisa estaba torcida, y sus ojos la traicionaban. No eran ojos de mujer fuerte, eran ojos de alguien que sabe que fue descubierta. La copa en su mano apenas se movía. El hombre a su lado, que hasta hace unos minutos caminaba con paso seguro, se había apartado lo suficiente como para parecer un desconocido más. Nadie quería quedar en el centro de esa tensión, y sin embargo, todos ya eran parte de ella. El salón entero era una representación fallida. El decorado seguía en su lugar. Los meseros aún pasaban con bandejas perfectamente preparadas. La música aún sonaba, aunque ahora parecía lejana, hueca, desconectada de la escena real. En los bastidores de cada sonrisa había un juicio silencioso, una opinión no dicha, una incomodidad evidente, y era imposible no notarlo. El ambiente se volvió denso, como si cada respiro pesara más de la cuenta. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que se vivió en ese salón no fue solo una reacción social, fue una manifestación energética. El tipo de transformación que no se ve a simple vista, pero que se siente en la piel.
A veces, cuando una verdad irrumpe en medio de una mentira colectiva, lo que se produce es un colapso vibracional. Las máscaras empiezan a pesar, las palabras se vuelven insuficientes y el cuerpo, ese que tantas veces finge sin esfuerzo, empieza a hablar por sí solo. Vi cómo algunos intentaban irse discretamente, con una excusa, con una mirada al reloj, con una expresión de «ya es tarde», aunque aún no lo fuera, porque el alma se cansa rápido de fingir, y nadie quiere quedarse mucho tiempo en un lugar donde la tensión ha reemplazado la alegría. Otros, más osados, seguían de pie, como si esperar el desarrollo de los acontecimientos los hiciera sentirse importantes, pero todos sabían que la fiesta había terminado, aunque la música no parara, aunque los adornos aún brillaran. En medio de todo, me mantuve firme. No había satisfacción en mí, solo claridad, una conciencia tranquila que me permitía mirar todo desde otra perspectiva. Me sentía, por fin, fuera del juego que tanto me había desgastado. Ya no era parte del teatro, y esa sensación, aunque agridulce, era liberadora, porque a veces el mayor acto de amor propio es resistir la tentación de explotar y en su lugar simplemente mantenerse de pie. Ella se acercó unos pasos como si buscara decir algo, pero no habló. Me miró un segundo y luego bajó la vista. Su mundo había cambiado, y no por lo que hice, sino por lo que no hice, porque no hay peor golpe para quien vive de apariencias que enfrentarse a la serenidad del que ya no necesita aparentar nada. Con una copa en la mano, me acerqué a ella. No hice ningún gesto dramático, no arrastré miradas, no subí el tono de mi voz, solo me acerqué con la misma serenidad con la que había cruzado todo ese salón cargado de silencios y verdades ocultas. Ella me observó con esa mezcla de sorpresa y nerviosismo que aparece cuando el control se escapa por entre los dedos. Sus ojos se movían buscando respuestas que ya no podía ofrecer. Yo solo sonreí con una calma que ni yo mismo sabía que tenía y le dije, suave, sin ironía, sin veneno, «Te ves hermosa, para alguien que no me quería aquí». No lo dije para herir, no lo dije para marcar territorio, lo dije porque era cierto. Se veía hermosa. Ella siempre lo fue. Pero esa belleza, en ese contexto, tenía algo diferente. Ya no me pertenecía. Y reconocer eso, decirlo con naturalidad, fue una especie de liberación. Porque a veces aceptar la verdad sin pelear contra ella es el mayor acto de fortaleza que uno puede tener. En ese segundo, ella no supo cómo reaccionar. Quiso contestar, pero las palabras no llegaron. Se le tensaron los labios, respiró hondo, bajó la mirada. En su silencio había muchas más respuestas de las que yo hubiera imaginado. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque el desenmascaramiento no siempre necesita exposición pública ni escándalo. A veces ocurre de forma sutil, como un hilo que se suelta de una prenda y, al tirarlo, revela lo que estaba mal cosido desde el principio. En ese instante, algo dentro de ella se desmoronó. No fue el comentario en sí, fue la forma en que lo dije, la ausencia total de rencor en mi voz, la madurez de quien ya no necesita venganza, solo claridad. Porque cuando alguien espera que reacciones con furia y lo que encuentra es compostura, el impacto es más profundo. El descontrol nace no del ataque, sino del contraste. Vi en sus ojos la lucha entre el orgullo y la culpa, entre querer mantener la imagen y aceptar que había cruzado una línea sin retorno. Y yo, parado frente a ella, no buscaba humillarla. Quería que entendiera algo, que aún podía mirarla a los ojos sin odio, pero también sin necesidad de quedarme, que podía reconocer su belleza sin desear volver a lo que fue, que ya no había miedo, ni rabia, ni dolor urgente, solo una verdad asumida, vivida, digerida. A veces el alma pide justicia, pero no como el ego la entiende. No se trata de hacer sufrir al otro, sino de mostrarle con el espejo de tu calma, el reflejo de todo lo que ha perdido. Y eso fue lo que pasó.
Ella sintió esa pérdida no cuando me fui, sino cuando me vio allí, de pie, pleno, sin arrodillarme emocionalmente como tantas veces antes. Supo que ya no podía manipular la narrativa, que su versión ya no tenía peso frente a la evidencia viva de mi transformación. Todo alrededor parecía haberse detenido, como si el tiempo nos regalara unos segundos más para comprender lo que estaba ocurriendo. Las voces lejanas se apagaban, la música sonaba como un ruido de fondo sin importancia. Solo estábamos nosotros dos, frente a frente, y aunque no había gritos ni lágrimas, la intensidad de ese momento era abrumadora, porque sabíamos los dos, sin decirlo, que algo acababa de terminar. Y no me refiero solo al vínculo, me refiero a esa dinámica en la que yo agachaba la cabeza y ella decidía por los dos. Esa versión ya no existía, y entonces di un paso atrás, no como quien se retira vencido, sino como quien entiende que ya ha dicho todo lo que necesitaba decir, con el cuerpo, con la mirada, con la presencia. Me alejé con la misma elegancia con la que llegué. No había nada más que agregar. A veces, la mayor transformación ocurre cuando decides soltar sin empujar, cuando das espacio a que el otro asimile sus propios errores sin convertirte en juez. Me uní a un grupo pequeño cerca del bar. Hablaban poco, me saludaron con respeto. Nadie mencionó lo que había pasado, pero en sus ojos se leía todo, porque presenciar la caída silenciosa de una mentira siempre deja huella. Yo me limité a estar ahí, tranquilo, observando, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, ya no me dolía lo que antes me rompía. No tuve que decir quién era. La revelación llegó sola, inesperada, como esas verdades que estaban contenidas en el aire, esperando una mínima chispa para encenderlo todo. Mientras yo permanecía cerca del bar, con una copa en la mano y la calma intacta, uno de los socios más influyentes de la empresa en la que trabajamos se acercó a mí. Lo hizo con paso seguro, sonrisa amplia, sin ocultar su sorpresa al verme en ese lugar. Me saludó con efusividad, como quien se reencuentra con un viejo amigo al que respeta profundamente. Dijo mi nombre en voz alta, me abrazó brevemente, me dio una palmada en la espalda y exclamó algo que se quedó flotando en el salón. No sabía que tú también estarías aquí. Qué bueno verte, jefe. Y fue como si ese jefe hubiera sido una bomba silenciosa en medio de una habitación frágil. Las cabezas giraron, las miradas se agudizaron, el aire se volvió más denso de lo que ya era, y de pronto todo encajó. El rompecabezas se armó frente a todos. Yo no era el invitado incómodo, no era el exmarido molesto, ni un recuerdo amargo que irrumpía en la fiesta ajena. Yo era el verdadero dueño de esa casa, el anfitrión legítimo, el que había construido todo eso, el que había sido borrado del cuadro sin que nadie preguntara quién sostenía el marco. Y ahora estaba ahí, no solo como testigo, sino como protagonista silencioso de un desenlace inevitable. La reacción fue inmediata. No hubo necesidad de levantar la voz, ni de hacer una declaración formal. El socio siguió hablando de negocios, como si nada raro ocurriera. Me preguntó por nuevos proyectos, por cifras, por oportunidades. Yo respondí con naturalidad, sin forzar nada, como quien lleva años hablando ese idioma. Pero mientras tanto, las miradas empezaban a posarse no sobre mí, sino sobre él, el otro, ese que hasta hace unos minutos se movía con soltura, con aire de superioridad, como quien cree que ha ganado algo que no le pertenece. Él, al escuchar ese saludo, se tensó, bajó la vista. Su cuerpo se encogió levemente, como si quisiera desaparecer en ese mismo instante. Ya no sonreía, ya no tenía esa expresión segura que lo caracterizaba, ya no era el hombre con el que ella había querido construir una escena perfecta. Era solo un impostor, y lo sabía, porque no hay disfraz que soporte la luz de una verdad que llega sin pedir permiso. Su camisa bien planchada, su perfume caro, su forma de caminar, todo se volvió ridículo,
como un papel mal interpretado en una obra demasiado seria para la improvisación. Ella, por su parte, intentaba recomponerse, pero la incomodidad era un vestido que no podía quitarse. No había discurso que pudiera arreglar eso, porque cuando la verdad aparece sin esfuerzo, no deja espacio para explicaciones. Todos sabían lo que habían visto, y lo que no dijeron, lo pensaron, y lo que no pensaron, lo sintieron, porque hay momentos en los que la energía de un lugar cambia para siempre, y ese era uno de ellos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay algo muy poderoso que ocurre cuando dejas que la vida misma desenmascare lo que no era auténtico. Cuando no te apresuras a defenderte, ni a señalar con el dedo, sino que te mantienes firme, confiando en que quien eres hablará más fuerte que cualquier acusación. En ese instante, aprendí algo que no se enseña con libros ni discursos, que el respeto verdadero no se exige, se reconoce, y que cuando uno actúa desde la verdad, no necesita empujar a nadie para que caiga. El tiempo se encarga de mostrar quién era cada uno, sin necesidad de levantar la voz. Lo vi salir del salón poco después, con pasos apurados, sin saludar, con el rostro tenso. Se fue como había llegado, en silencio, pero esta vez sin aplausos, sin miradas, sin atención. Nadie lo despidió, nadie lo siguió, porque cuando el velo se cae y todos ven quién sostenía realmente el escenario, el resto de los personajes queda expuesto, no por maldad, sino por evidencia. Ella intentó explicarse. Su voz, temblorosa, buscaba una justificación que ni ella misma parecía entender. Las palabras salían entrecortadas, como si tropezaran con su propia urgencia, como si cada sílaba fuese consciente de que llegaba tarde. Él, mientras tanto, ya no tenía intención de quedarse. Caminó hacia la salida con los hombros hundidos, intentando no llamar más la atención, pero era inútil. Todo el mundo lo veía. Y no por curiosidad, sino por esa clase de asombro que se mezcla con incomodidad. Ese tipo de silencio que juzga sin decirlo. Los murmullos comenzaron a llenar el espacio como una corriente eléctrica. Se colaban entre las copas, flotaban entre los invitados y se clavaban como cuchillos invisibles en cada rincón del salón. Ya no había música que pudiera cubrir ese ruido. Ya no quedaban discursos que lo disimularan. La atmósfera se volvió espesa, cargada de tensión, como si cada persona presente entendiera que estaba siendo parte de algo que no debía estar ocurriendo. Y, sin embargo, estaba pasando frente a todos. Ella dio un paso hacia mí. Quería hablar, lo vi en sus ojos, pero también vi otra cosa, pánico. No era miedo de mí, era miedo del colapso. Porque hasta ese momento ella había logrado sostener esa farsa con una maestría que yo mismo había llegado a admirar. Sabía sonreír con cortesía, sabía crear ambientes perfectos, sabía hablar de amor sin sentirlo, y eso, durante un tiempo, me hizo pensar que era yo quien estaba fallando. Pero ahora ya no quedaba más escenario, no había telón, solo quedábamos nosotros, la verdad, y ese público silencioso que había dejado de fingir interés por el cóctel para fijarse en lo único real que estaba sucediendo, el derrumbe. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando una farsa colapsa, no solo lo hace por fuera, se desmorona por dentro, y el impacto más fuerte no es el que ocurre ante los demás, sino el que se manifiesta en el cuerpo de quien construyó esa estructura sobre cimientos vacíos. El temblor de sus manos, la respiración acelerada, el sudor frío detrás del cuello, los ojos que buscan un punto fijo para no caer. Esa es la verdad manifestándose en lo físico. Eso es lo que nadie enseña. Que la mentira no solo se paga con consecuencias externas, también cobra una factura interna que aparece sin avisar. Ella hablaba, o lo intentaba, pero su voz ya no tenía fuerza. Las frases eran fragmentos que se perdían en el aire,
justificativas que llegaban con el peso muerto de quien sabe que ya nadie escucha. Porque hay momentos donde no importa cuánto digas, lo que hiciste ya fue entendido, y lo que callaste se volvió más elocuente que cualquier argumento. Y mientras ella se quebraba en esa escena, yo permanecía en silencio, no por orgullo, no por frialdad, sino porque entendí que no había nada que añadir. A veces, dejar que el otro escuche su propia voz es más revelador que cualquier respuesta. Y eso fue lo que hice, dejar que se escuchara, dejar que el eco de sus propios intentos le mostrara cuán débil se había vuelto todo aquello que parecía tan sólido. Vi cómo algunos de los presentes apartaban la mirada. No querían verla así. Otros se quedaron observando, quizás por morbo, quizás por respeto, quizás por esa necesidad humana de presenciar una verdad. Pero ninguno intervino, porque todos sabían que esa escena no les pertenecía. Era un momento íntimo, aunque se diera en medio de una multitud. Era el momento en que la máscara, finalmente, ya no encajaba con el rostro. Ella terminó de hablar con un hilo de voz que se apagó solo. Me miró buscando una reacción, pero yo ya no estaba ahí para eso. Ya no necesitaba confirmar nada. Porque cuando uno atraviesa la tormenta y sale al otro lado, ya no busca cerrar ciclos con palabras. Solo agradece que se hayan cerrado, y yo agradecí, internamente, sin gestos, sin drama, solo con una especie de alivio que me llenaba el pecho. El colapso de la farsa no fue ruidoso, fue lento, doloroso, visible y, sobre todo, inevitable. Porque ninguna mentira sostenida por tanto tiempo sobrevive al peso de una sola verdad dicha con presencia. Porque cuando uno entra en un lugar con el alma limpia y la conciencia tranquila, no necesita levantar la voz para que se haga justicia. La vida, tarde o temprano, se encarga de colocar todo donde debe estar. Pon ahí en los comentarios, la verdad no necesita explicación. Si alguna vez estuviste presente en un momento donde el silencio lo dijo todo, la música paró sin que nadie lo pidiera. El DJ, que hasta ese momento había sido un elemento invisible tras sus luces y sus audífonos, entendió antes que nadie lo que ya era evidente. Aquello que llamaban fiesta había dejado de serlo. El ritmo que antes llenaba los espacios se convirtió en un silencio incómodo, un espacio hueco entre las paredes cargadas de tensión. Algunos aprovecharon ese vacío para salir, cruzaron el salón con pasos rápidos y miradas bajas, como si no quisieran que nadie notara su retirada, aunque ya todo estuviera siendo notado. Otros decidieron quedarse, pero no por gusto, sino por una especie de compromiso social mal entendido, ese impulso que obliga a no abandonar del todo lo que ya está visiblemente caído, como si su permanencia pudiera ofrecer algo de estructura a lo que claramente se derrumbaba. Los meseros seguían en movimiento, pero sus trayectorias eran erráticas. Iban de un lado a otro sin saber exactamente qué ofrecer, como si incluso los vasos y bandejas hubieran perdido su propósito. Las conversaciones que aún surgían lo hacían en voz baja, más por obligación que por entusiasmo, y los brindis forzados terminaron por disolverse en miradas al suelo, en sorbos vacíos, en intentos de recomponer una escena que ya no tenía dirección. Porque el decorado seguía allí, intacto, pero el alma del evento se había ido. Y aunque nadie supiera exactamente cuándo ocurrió, todos sabían que había sido esa noche, en ese mismo salón, bajo esas mismas luces. Ella permanecía cerca, aunque ya no cerca de mí. Se desplazaba por el salón con esa mezcla de ansiedad y desorientación que se siente cuando el guión mental que uno escribió para sí mismo ya no tiene sentido. Hablaba con algunos invitados, intentaba sonreír, intentaba sostener una imagen que ya no se sostenía. Pero su cuerpo la traicionaba, ya no caminaba con firmeza. Su rostro había perdido la tensión contenida y ahora mostraba señales claras de agotamiento, no físico, sino emocional. De ese tipo que te arrastra el alma y te dejas sin aire.
Y yo seguía allí, sin moverme demasiado. No había nada más que hacer. Lo que tenía que decir ya lo había dicho sin palabras. Lo que necesitaba demostrar ya se había mostrado con mi sola presencia. Y lo que esperaba del resto ya no tenía importancia, porque el peso de una verdad, cuando cae con el impacto suficiente, no necesita ser sostenido por nadie más. Solo se instala, y desde ahí lo cambia todo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque a veces creemos que el final de una historia ocurre con una pelea, con una ruptura explícita, con una declaración formal. Pero la verdad es que muchos finales reales son silenciosos. No vienen con gritos ni lágrimas. Vienen con un vacío que se instala en el ambiente y que lo consume todo sin violencia. Ese tipo de final es más difícil de procesar porque no se anuncia. No tiene una fecha exacta ni una frase de cierre. Simplemente ocurre, como esa noche, como esa fiesta. La energía se fue apagando poco a poco. Algunos invitados comenzaron a hablar de cosas sin importancia, como si buscaran distraerse de lo obvio. Otros se reunían en pequeños grupos para susurrar hipótesis, para preguntarse entre ellos qué había pasado exactamente, pero todos sabían que ya no estaban celebrando, estaban presenciando un final. Y cuando uno está frente a un final, incluso si no es el protagonista, algo dentro de ti cambia también, porque ver caer una mentira tan bien construida te obliga, aunque no quieras, a mirar hacia las tuyas. Ella, en su esfuerzo por mantener el control, se aferró a detalles inútiles. Pidió ajustar la iluminación, insistió en que siguieran sirviendo el postre. Le dijo a alguien que la música debía volver a sonar, pero nada de eso funcionó. Era como intentar tapar una fuga de agua con un pañuelo de papel. Las miradas ya no eran las mismas. Nadie la veía como antes. Y eso, más que cualquier otro castigo, fue la consecuencia real. La pérdida de credibilidad, la caída de la imagen, el vacío donde antes había admiración, respeto, o al menos apariencia de eso. Yo observaba todo con una mezcla de claridad y desconexión, porque aunque el cuerpo estaba allí, parte de mí ya no pertenecía a ese lugar. Esa fue la revelación más poderosa de la noche. Darme cuenta de que la historia podía seguir existiendo, pero yo ya no formaba parte de ella, que ese ciclo, que tanto me dolió sostener, se había cerrado sin necesidad de una escena, que la fiesta podía continuar para quien quisiera quedarse, pero no para mí, y sin embargo, no me fui enseguida. Me permití unos minutos más, no por ella, no por ellos, por mí, para absorber todo lo que estaba pasando sin prisa, para que mi alma también lo entendiera, lo integrara, lo aceptara, porque el cierre de un capítulo no ocurre solo cuando damos la vuelta. A veces ocurre cuando nos damos el tiempo de mirar bien, por última vez, todo lo que ya no queremos volver a ser. Todo lo que ya no estamos dispuestos a permitir. Al día siguiente, el silencio de la casa pesaba más que cualquier recuerdo de la noche anterior. Las luces ya no brillaban, las copas ya no tintineaban, y los pasillos que horas antes habían sido escenario de una verdad descubierta, ahora estaban envueltos en una quietud casi simbólica. No había música, ni risas, ni pasos apurados de invitados buscando su lugar. Solo quedaban las sobras de una noche que no se podía repetir. Y entre todo ese vacío, ella apareció. Su presencia ya no era la misma. Tenía el rostro lavado, los ojos hinchados de tanto llorar, y una voz quebrada que buscaba construir explicaciones donde ya no había terreno fértil. Lloró, suplicó. Habló de confusión, de momentos de debilidad, de decisiones impulsivas, de errores que no reflejaban lo que realmente sentía. Pero a cada palabra que salía de su boca, algo dentro de mí se afirmaba más, porque lo que había sido traicionado no era solo la relación, ni la confianza, ni el respeto. Era la historia que habíamos escrito, era la vida que, ingenuamente,
Creí que construíamos juntos, y no importaba cuántas lágrimas cayeran, porque algunas cosas, cuando se rompen, no se reconstruyen, no por rencor, no por castigo, sino porque algo esencial cambia en el alma de quien fue atravesado por la verdad. Ahora, quiero ir aún más profundo en este tema, porque cuando uno llega a ese punto, al día después de una gran revelación, se enfrenta a una nueva forma de soledad. No es la soledad de estar sin alguien al lado, sino la de reconocerse solo en una historia donde antes había dos. Es mirar los objetos compartidos y entender que ya no representan lo mismo. Es sentarse en el sofá y notar que el silencio ahora no duele, sino que protege, porque después de tanto ruido emocional hay una necesidad casi física de recuperar la calma, de escucharse de nuevo, de redefinir el espacio interno. Ella hablaba, y aunque escuchaba cada palabra, ya no las recibía con el mismo filtro. No buscaba culpas, no buscaba entender detalles. Lo que quería en realidad era mirar hacia adelante con la claridad que solo se consigue cuando uno se atreve a cruzar esa tormenta sin atajos. Porque a veces la mayor traición no es lo que el otro hizo, sino lo que nosotros dejamos pasar para no enfrentar el miedo de estar solos. Y ese fue mi mayor aprendizaje en ese instante, que no había sido ella quien me traicionó primero, había sido yo, cada vez que justifiqué su ausencia, cada vez que acepté su indiferencia como si fuera parte natural de la vida. Ese día no hubo gritos, no hubo portazos, no hubo escándalos, solo hubo verdad. Una verdad que dolía, sí, pero que también liberaba. Porque cuando uno acepta lo que es, sin adornos ni excusas, comienza el verdadero viaje de transformación. Y eso fue lo que sentí, que empezaba un nuevo camino. No sabía hacia dónde me llevaría, ni cuánto tiempo tomaría sanar lo que se había roto. Pero sí sabía que no podía volver atrás. No después de haberme visto con tanta claridad. No después de haber sido testigo de todo lo que me permití soportar para no perder a alguien que ya no estaba. Ella intentó tocarme el brazo. Lo hizo con cuidado, como si supiera que ese gesto podía ser el último. Me miró con los ojos húmedos y la voz casi en susurro. Dijo mi nombre como si fuera un intento de recuperar algo que ya no existía, pero yo no respondí. Solo me levanté, caminé hacia la cocina, tomé un vaso de agua y respiré profundamente. No era indiferencia, era serenidad. La clase de serenidad que llega después de una guerra interna, cuando uno decide no luchar más por algo que ya no tiene vida. Y entonces comprendí otra cosa, que el perdón no siempre es reconciliación, que a veces perdonar es simplemente dejar de cargar con algo que ya no nos pertenece. No necesitaba que ella sufriera, ni que pagara por lo que hizo. Solo necesitaba seguir adelante sin resentimientos, porque si algo había aprendido de todo esto, era que cargar con rencor es como mantener viva una herida que ya pidió cerrarse hace tiempo. Y yo estaba listo para cerrarla. Me encerré en el estudio un rato, no para esconderme, sino para ordenar mis pensamientos. Abrí una libreta que no usaba hace meses. Empecé a escribir sin filtros, sin estructura, sin intención de que esas palabras tuvieran sentido para alguien más que para mí. Y mientras escribía, descubrí algo que nunca había dicho en voz alta, que yo también había fallado, que me había traicionado a mí mismo muchas veces, que me olvidé de mis propias necesidades por cuidar una relación que solo era de ida. Y escribirlo no fue un castigo, fue un despertar. Porque a veces la verdadera revelación no está en lo que el otro te hace, sino en lo que tú dejas de darte. Y como si no bastara con la infidelidad, también vació mi cuenta. No fue inmediato ni evidente. Fue una de esas verdades que uno va descubriendo de a poco, con un nudo en el estómago, mientras revisa movimientos bancarios y ve cifras que no cuadran, transferencias que no autorizaste, compras que no hiciste, ausencias que de pronto tienen nombre y forma.
No solo me había mentido con palabras, no solo me había escondido su otra vida, también me había arrancado parte de lo que construí con años de trabajo silencioso. Se había llevado todo lo que pudo, incluso antes de la fiesta, como si ya supiera que no habría regreso, como si su plan estuviera escrito desde hacía mucho más tiempo del que yo imaginaba. Y lo curioso es que no fue el dinero en sí lo que más me dolió, fue lo que significaba, porque detrás de cada cifra, de cada ahorro, había horas de esfuerzo, de madrugadas sin dormir, de sueños que dejé en pausa para que ella pudiera seguir con los suyos. Ver mi cuenta en ceros fue como ver mi ingenuidad en números. Fue un reflejo cruel de todo lo que entregué, sin leer las señales, sin poner límites, sin escuchar esa voz interna que desde hacía tiempo me decía que algo no iba bien. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay una diferencia entre que alguien te lastime emocionalmente y que además te quite lo que construiste con tanto sacrificio. El primer dolor es invisible, íntimo, pero el segundo se manifiesta en lo concreto, en lo palpable, en lo que tiene nombre y valor. Y esa combinación, cuando ocurre, no solo sacude tu vida, te obliga a replantearlo todo. Tus decisiones, tu generosidad, tu forma de amar y de confiar. Porque uno espera muchas cosas del amor, pero jamás espera ser robado por la misma mano que un día te acarició. Recuerdo haberme quedado sentado frente a la computadora por varios minutos, con la pantalla abierta en el estado de cuenta y una especie de frío recorriéndome los brazos. No era solo enojo, era una sensación de incredulidad, como si mi propia historia me estuviera contando que no entendí nada. Como si el capítulo que había cerrado con dignidad se reabriera con una bofetada inesperada. Y sin embargo, no grité, no rompí nada, no fui a buscarla, porque algo dentro de mí sabía que ese golpe no necesitaba reacción, solo aceptación. Porque cuando alguien te falla en ese nivel, lo único que te queda es mirarte a ti mismo y preguntarte, ¿cómo llegué hasta aquí sin verlo venir? Y esa fue la pregunta que me persiguió durante horas, no para buscar culpas, sino para encontrar las grietas por donde permití que algo tan sagrado como la confianza fuera saqueado. Porque uno no entrega el alma y la cuenta de banco al mismo tiempo sin haber perdido, en algún momento, la noción de su propio valor. Lo entendí con dolor, sí, pero también con lucidez. Esa revelación me rompió en partes que no sabía que existían, pero también me dio las piezas exactas que necesitaba para reconstruirme desde otro lugar. Un lugar más firme, más mío. No le reclamé, no hice escándalo, no la expuse, porque entendí que el castigo más grande para alguien que roba no siempre es la cárcel ni el juicio, es verse a sí mismo cuando ya no queda nada más que justificar. Porque una cosa es mentirle al otro y otra muy distinta es vivir dentro de una mentira todos los días. Yo podía empezar de nuevo, pero ella tendría que cargar con lo que había hecho, no solo conmigo, sino consigo misma. Y fue entonces cuando entendí que a veces el dolor llega con la intención de despertarte, no para victimizarte, sino para abrir los ojos a verdades que venías evitando. Me dolió, sí, me sentí traicionado, sí, pero también me sentí, por primera vez en mucho tiempo, en el punto exacto donde ya no había más que perder. Solo quedaba recuperar lo que siempre fue mío, mi centro, mi verdad, mi camino. Perdí una mujer, perdí dinero, pero gané algo mayor, el respeto por mí mismo. En ese momento no lo entendía con tanta claridad, lo sentía en forma de vacío, de silencio, de noches en las que el insomnio me hacía revisar mentalmente cada escena, cada palabra que ignoré, cada gesto que justifiqué por miedo a aceptar que ya no era amado. Pero el tiempo, con su forma cruda pero honesta de mostrarte lo esencial, me fue revelando que lo que parecía una pérdida era, en realidad, un renacimiento disfrazado. Recuerdo las primeras semanas, después de todo, fueron duras. No lo voy a negar.
Me costaba levantarme de la cama sin sentir un peso en el pecho. Me preguntaba constantemente si todo lo vivido había sido real o si yo había sido solo un personaje en su juego. Había momentos en los que la rabia intentaba ganar espacio, pero algo dentro de mí, más profundo que el enojo, me sostenía. Una voz callada que repetía: «Esto no te define, esto te despierta». Esa frase me acompañó como un mantra invisible, porque entendí que, aunque me hubieran quitado mucho, aún me quedaba lo más importante: yo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque no se trata solo de recuperarse después del dolor, se trata de decidir quién vas a ser después de haber sido roto, porque todos, en algún punto de nuestras vidas, vamos a pasar por un colapso, algo que nos derrumbe, que nos quite el piso, que nos haga sentir perdidos. Pero lo que nos define no es ese instante de caída, es la forma en que elegimos volver a caminar. Y en mi caso, decidí hacerlo sin prisa, sin máscaras, sin necesidad de demostrar nada a nadie más que a mí. Me senté una tarde frente a mis números, con la cuenta en ceros y la mente todavía nublada por la traición. Pero en vez de hundirme en el drama, me hice una sola pregunta: ¿qué puedo construir desde aquí? No desde la rabia, no desde la revancha, sino desde la posibilidad. Y esa pregunta fue el punto de partida. Empecé a ordenar mis ideas, a limpiar mi entorno, a cerrar ciclos también en lo práctico. Contratos, sociedades, compromisos que ya no resonaban conmigo. Fue como limpiar una casa después de un incendio. Quedaba poco, pero era honesto. Y con eso bastaba. Las oportunidades comenzaron a llegar de nuevo, pero esta vez yo era diferente. Ya no aceptaba cualquier cosa. Ya no me conformaba con vínculos a medias, ni personales ni profesionales. Había aprendido a distinguir lo que suma de lo que solo ocupa espacio. Me enfoqué en un nuevo proyecto, uno que reflejara mis valores, mi historia, mi manera de ver el mundo. Y con cada paso que daba, con cada logro pequeño o grande, recuperaba algo más profundo que el dinero: mi dignidad. Porque sí, reconstruí mi patrimonio. No de la noche a la mañana, pero con disciplina, enfoque y sobre todo con una claridad que antes no tenía. Pero lo más valioso fue darme cuenta de que también estaba reconstruyendo algo más silencioso, pero esencial: mi relación conmigo. Dejé de culparme, dejé de buscar validación en miradas externas, dejé de correr detrás de alguien que ya no me elegía. Me elegí yo, y en ese acto, simple pero poderoso, empecé a sanar de verdad. La gente a mi alrededor empezó a notarlo. «Te ves más tranquilo. Estás distinto», me decían. Y sí, estaba distinto, porque había atravesado el fuego y ya no tenía miedo a quemarme, porque había sido despojado de lo que pensaba que era estabilidad, y sin embargo me sentía más firme que nunca, porque había tocado fondo. Y desde allí entendí que mi valor no estaba en lo que tenía, ni en con quién estaba, sino en cómo decidía vivir, incluso en medio del dolor. Hoy miro hacia atrás y no siento odio, siento gratitud, porque esa traición, ese robo, ese abandono, me obligaron a encontrarme. Me sacaron de una historia en la que ya no tenía lugar y me empujaron, sin quererlo, hacia una versión de mí que estaba esperando ser despertada. Y eso no tiene precio. Eso no se puede comprar, ni robar, ni fingir. Eso solo se construye enfrentando lo que más duele con una honestidad brutal. Pon ahí en los comentarios: «Estoy listo para reconstruirme desde lo que soy». Si alguna vez sentiste que una pérdida te llevó, sin saberlo, hacia tu mayor versión, nunca subestimes a alguien silencioso, porque muchas veces quien no alza la voz, quien no reclama, quien se retira en silencio, es justamente quien más está viendo, quien más siente, quien más entiende, y aunque parezca que no dice nada, está procesando cada cosa, anotando con el alma cada gesto, cada mentira, cada omisión. A veces, quien se calla no es débil, es sabio.
es paciente, está esperando el momento justo para hacer lo que muy pocos se atreven, poner un punto final sin necesidad de gritar. Eso fue lo que aprendí después de todo, que no era el volumen de mis palabras lo que iba a cambiar mi historia. Era la firmeza con la que decidía caminar después del golpe, porque al final quien brilla no es siempre quien hace más ruido. A veces brilla más quien fue invisible por mucho tiempo y aún así eligió levantarse con dignidad. Y en mi caso, fui yo. Fui yo quien durante años trató de encajar, de complacer, de mantener algo que ya no me contenía. Fui yo quien soportó silencios que gritaban desprecio, actitudes que erosionaban lentamente mi valor. Y sí, fui yo quien, cuando todo se quebró, eligió no devolver el daño, sino reconstruirse con verdad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque esta experiencia no fue solamente una historia de traición o de pérdida, fue un llamado brutal, honesto, directo, a volver a mí, a encontrarme, a verme, a recordarme, porque hay momentos en la vida que duelen tanto que lo único que te salvan es tu decisión de transformar ese dolor en impulso. Y eso fue lo que hice. Tomé cada decepción, cada lágrima silenciosa, cada noche sin dormir, y la convertí en ladrillos para una nueva versión de mí, una que no se arrodilla ante lo que no la elige, una que no se justifica por ser demasiado sensible, demasiado bueno, demasiado fiel, porque entendí que lo que para otros era una debilidad, en mí era una fuerza que aún no había aprendido a usar. Y cuando uno empieza a usar su verdad como guía, todo cambia. Ya no buscas ser aprobado, ya no te conformas con migajas emocionales, ya no aceptas mitades, ya no necesitas demostrar nada, solo quieres paz, solo quieres coherencia, solo quieres rodearte de personas que sumen, que respeten tu tiempo, tu energía, tu historia. Y esa es, sin duda, una de las mayores conquistas que se pueden lograr después de haber sido destruido por dentro. Esa noche, en medio del silencio que vino después de la caída, me hice una promesa. Me prometí que nunca más dejaría que alguien determinara mi valor, que no me volvería a perder para sostener una imagen, una relación, un rol, que si amaba, lo haría desde la plenitud, no desde la necesidad, que si entregaba, sería a alguien que también supiera recibir con respeto, y que si alguna vez sentía que estaba siendo usado, o apagado, o manipulado, sabría detenerme a tiempo, porque ya no tenía miedo de estar solo, porque ya no confundía compañía con amor, ni presencia con compromiso, ni promesas con actos. Y quizás ese sea el mayor aprendizaje de todo esto, que por más que te duela, por más que pierdas, por más que te roben lo que creías seguro, la verdad siempre aparece. No cuando tú quieres, no cuando haces fuerza, sino cuando estás listo para verla sin filtros. Y cuando lo haces, el efecto es imparable. Es como si tu alma se reordenara, como si las piezas volvieran a su lugar, como si lo que no entendías finalmente cobrara sentido. Nunca subestimes a quien fue humillado, porque hay una fuerza inmensa en el que toca fondo y aún así decide no arrastrar a nadie con él. Hay belleza en quien elige el silencio para no devolver el golpe. Hay grandeza en quien, a pesar del dolor, no se convierte en su dolor. Y si alguna vez fuiste esa persona, la que aguantó, la que cayó, la que perdió, la que lloró a escondidas, solo quiero que sepas algo. Aún estás a tiempo de renacer, porque nadie te puede quitar tu esencia si tú decides volver a ti.